Ucrania será dividida en dos, se partirá en dos, y este es el inminente anuncio del plan de paz acordado entre Estados Unidos y Rusia. Lo único que están haciendo es esperar que madure la situación, sobre todo que Europa se salga definitivamente, deje de ser el grano en el culo para que esto termine, para que lo digamos en términos propios y podamos entendernos. De hecho, el enviado especial de Donald Trump, Kellogg, fue a ver a Putin y esta fue la conclusión que ha salido incluso en varios periódicos. El plan prácticamente repite los patrones que dieron lugar a la Guerra Fría y qué casualidad que recientemente se ha hablado desde distintas fuentes de que estamos en un momento muy similar al momento en el que se creó una Guerra Fría en el mundo. Lo que pasa es que esta vez la Guerra Fría muy probablemente será entre Estados Unidos y China. Rusia estará ahí de por medio como puente, beneficiándose posiblemente de ambas partes. ¿Y quién no nos dice que a lo mejor en esa guerra fría, en esta nueva guerra fría, el país partido en dos deja de ser Alemania, va a ser Ucrania, ojo, y ese puente geográfico entre los dos polos, que en la guerra fría fue Europa, entre Estados Unidos y Rusia, ahora pase a ser Rusia entre Estados Unidos y China. Este podría ser el movimiento que definitivamente desplace a Europa del mapa geopolítico del primer mundo y la ubique en un territorio nuevo. El territorio, desde luego, que los europeos estamos experimentando, que es el territorio de la clase media menguante y del empobrecimiento. ¿No será que a lo mejor el nuevo socialismo va a ser la manera en la que pretenden dirigir propiamente Europa? ¿No seremos nosotros esta vez lo que estemos en el lado equivocado del muro? Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar todo esto y vamos a ver precisamente este plan que que han establecido, del que ha hablado también Kellogg. No es el de Special K de Kellogg, ¿no? Esto de los cereales, ¿no? Desayunamos Kellogg's hoy. Venga, vamos con el vídeo. Así es, Ucrania se partirá en dos, será dividida en dos. Este es el inminente anuncio. Simplemente estamos esperando que madure sobre todo Europa y que Europa pueda tragar fácilmente este sapo, porque es un trago muy amargo. Pero esto es lo que prácticamente se ha decidido y posiblemente sea el mejor escenario posible. ¿Por qué este puede ser el mejor escenario posible? Para todos, para Ucrania, para Europa, aunque no lo quiere reconocer Europa, para Estados Unidos y para Rusia también, porque presenta una serie de ventajas importantes que te diré más hacia el final. Es importante que esperes hasta el final, porque vamos a ver ahora, sin embargo, otra cosa que es importantísima y son precisamente las dos noticias que hablan precisamente de esta posibilidad. Voy a ver si puedo deshacerme de los banners y te voy a compartir de Infobae la noticia. El enviado de Donald Trump para Ucrania propuso un modelo similar al de Berlín de posguerra como parte del acuerdo de paz. Keith Kellogg, Special K de Kellogg, evocó una solución parecida a la que se puso en marcha en la capital alemana tras la Segunda Guerra Mundial. Más que en la capital Alemania, es en la Alemania. Hubo una Alemania democrática y una Alemania capitalista, federal. Lo que sí parece ser que esta vez la Ucrania democrática, que era la mala, que era la Ucrania soviética, puede ser que sea la de Zelensky o la de quien después en fin, sea elegido. Y ojo, porque esta separación ya presenta una ventaja, y es que, bueno, ¿por qué no? Zelensky podría seguir manteniéndose como candidato a las elecciones, pero de una Ucrania democrática, una Ucrania del oeste, ¿vale? Por así decirlo. Tropas occidentales en el oeste y fuerzas rusas en el este. Es decir, que esto además presenta una segunda ventaja, que es, fíjate cómo se van desplegando las ventajas, el hecho de que puede admitir incluso que esta vez sí que entren tropas de la OTAN en esa parte de Ucrania, porque será como la Alemania federal que fue tomada por los americanos, ¿no? Y los rusos no rechistaron. Pues podría ser algo parecido. El emisario estadounidense para Ucrania propuso una entrevista publicada este sábado aplicar en este país un modelo similar al de Berlín de la Segunda Guerra Mundial, con tropas de paz occidentales en el oeste y fuerzas rusas en el este.
En medio de los esfuerzos de Washington para poner fin a más de 3 años de conflicto, países europeos como Reino Unido y Francia se han ofrecido para mandar tropas a Ucrania una vez termine la guerra. Bueno, si se separan los dos territorios, son dos países totalmente diferentes, ¿por qué no? Aunque esto daría lugar a una guerra fría entre Europa y Rusia, cuando sin embargo, pero una guerra fría aparente, porque la guerra fría verdadera va a ser entre Estados Unidos y China. Ya lo estamos viendo con el tema de los aranceles. Estados Unidos, que con Donald Trump en la presidencia ha acercado posturas con Moscú, descarta enviar soldados al terreno. Por tanto, esto permitiría también a Estados Unidos quitarse del medio y tener la excusa como para decir, ah, vosotros queréis tropas ahí, vale, pero pagaos vuestra parte de la OTAN. Otra ventaja más, y es la tercera, ganaría así Estados Unidos y ganaría Europa con un poquito más de autonomía sin tener que abandonar la OTAN. Y estos ganarían los dos, ¿no? Bien, esto sería la zona prácticamente estaría dividida por el río Dnieper, ¿no? Que es lo que propuso como barrera natural el río Dnieper, que atraviesa de norte a sur el centro de Ucrania. ¿Qué te parece? Escríbeme si acaso en los comentarios. Por cierto, estamos observando últimamente que me están diciendo las personas que me siguen, oye Roberto, que no se ven mis vídeos, YouTube no me lo está proponiendo, pero con desfase respecto a cuando tú lo publicas. ¿Cómo puedo hacer para que los vídeos YouTube me lo proponga? Tienes que interactuar más con el vídeo, ¿vale? Si interactúas con los vídeos que más te interesan, más te gustan, YouTube te entenderá que ese tipo de vídeos, ese tipo de títulos con esos protagonistas, ese tipo de miniatura, etcétera, te lo propondrá más. Por tanto, escríbeme algo en los comentarios. Hola, dime que has llegado a este punto y que has comprendido cómo los vídeos, por ejemplo, cómo YouTube puede entender mejor esto, ¿no? También dándole el me gusta. Darle el me gusta para posicionar mejor al vídeo, ¿eh? Y por supuesto, compartiéndolo, ¿eh? Pero sobre todo, escribiendo en los comentarios, dándole me gusta. Eso es importantísimo, ¿eh? Obviamente, tiene que estar suscrita y tener la campanita activada para que YouTube te proponga los vídeos. Esas son básicamente las formas, ¿eh? Río Dnieper, te lo tenemos aquí, vamos a seguir leyendo. En una entrevista al diario británico The Times, el enviado estadounidense Kit Kellogg evocó una solución parecida a lo que pasó con Berlín, ya lo hemos leído. Entonces, la ciudad alemana quedó dividida por un muro construido en 1961 que no sería tumbado hasta en 1989, en plena decadencia de la Unión Soviética, abriendo el camino a la unificación del país. En vez de un muro, Kellogg propuso como barrera natural el río Dnieper que atraviesa de norte a sur Ucrania. La eventual fuerza de paz franco-británica se situaría en el oeste de este río, dijo. También propuso la creación de una zona desmilitarizada en las líneas actuales del frente. A ver si puedo hacer esto más grande y nos quitamos la publicidad. En el frente, en el este de Ucrania, para separar las tropas de Kiev y sus aliadas de las rusas. Para Kellogg, la presencia de soldados británicos y franceses en el oeste de Dnieper no sería provocativa en absoluto para Moscú. Es decir, que el mismo Kellogg dice que Rusia podría entender esto siempre y cuando haya una separación, los dos países sean administrados de manera totalmente diferente, cada uno con su presidente, se reconocieran a sí mismos como países diferentes, administrados de manera diferente, y hubiese una zona desmilitarizada. Por tanto, Rusia accede a esta posibilidad. ¿eh? En un mensaje posterior en X, el emisario de la Casa Blanca precisó que la entrevista no se refería a una partición de Ucrania. Entonces, hablaba de una fuerza de resistencia posterior al alto el fuego en apoyo de Ucrania. En la conversación sobre la partición me refería a áreas de referencia o zona de responsabilidad para una fuerza aliada, seguro. Yo creo que esto lo hace como para dorar la píldora, sabiendo que una vez que se inicia ese proceso, las dos zonas separadamente y las dos zonas individualmente van a querer ser administradas de la misma manera porque será imposible que un único gobierno las gestione, ¿no? Ucrania pidió a sus aliados europeos definir los detalles de la eventualidad despliegue de tropas de paz. Por su parte, Volodymyr Zelensky llamó este viernes a los aliados europeos para definir los detalles del eventual despliegue de tropas de paz en Ucrania ante un futuro acuerdo con Rusia. Esa tropa de despliegue, entiendo yo que Rusia la va a aceptar solo como condición de una partición y una independencia de cada una de las zonas y de una independencia de cada zona del resto de países, ¿no? Aunque sabemos que una será bajo la influencia del protectorado ruso y se convertirá en una nueva Bielorrusia, por ejemplo, ¿vale? Y la otra, a lo mejor, tendrá incluso la posibilidad de entrar en la Unión Europea. La cuestión es dónde se fugará la gente, a qué lado o a otro. Dejemos a la gente elegir dónde quiere estar también, ¿no? Debemos definir detalles claros sobre el tamaño, la estructura, el despliegue de la logística, el apoyo, el equipamiento, el armamento de este contingente de seguridad en Ucrania, dijo el presidente ucraniano durante su intervención por vídeo en la reunión de los jefes militares de los miembros de la OTAN en Bruselas.
a la par que reiteró sus pedidos para más armamento y sistema de defensa para las tropas en el campo de batalla. La víspera del ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, también se había pronunciado con este mismo tono ante la coalición de voluntarios cuando le remarcó la importancia de seguir avanzando en la planificación de la iniciativa para poder garantizar su ejecución, tan pronto como sea necesario. Es fundamental que estemos plenamente preparados para el momento en que se alcance el acuerdo de paz. Debemos estar preparados cuando llegue esa paz. Yo entiendo que esa paz llegará precisamente cuando se decida partir y dónde partir Ucrania, ¿no? Tengo más siempre de Infobae, también lo vamos a compartir. Kit Kellogg, infografía, ¿en qué consiste el plan de paz propuesto por el enviado de Donald Trump para Ucrania? El plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, fuerzas británicas, francesas y ucranianas por un lado, fuerzas ucranianas por el otro y fuerzas rusas. Eso sería el cómo quedaría. ¿Eh? Fíjate que el ataque a Sumi serviría a Rusia para ganar terreno aquí y poder negociar lo que le falte por conquistar aquí. Porque ahora mismo es mucho más fácil entrar por aquí, ya que Rusia ha roto la línea defensiva en el Kursk, ¿eh? Y entonces podría avanzar. Lo que no puede avanzar aquí porque está mucho más fortificado, ¿no? Mm. Ucrania seguiría teniendo una zona de salida al Mar Negro. Bueno, podría ser algo interesante. ¿Eh? El enviado de Estados Unidos para Ucrania, Kit Kellogg, presentó los detalles de su propuesta de paz. La solución recuerda al mapa político de Berlín. Esto ya lo hemos leído en una entrevista concedida a The Times. Es lo mismo. Casi podría parecerse a lo que pasó en Berlín. Su propuesta se marca en un intento de Trump de delinear una salida negociada al conflicto que, tras más de 3 años, continúa sin perspectiva clara de solución. Y parece ser la idea de Kellogg contempla tropas británicas y francesas, ya lo hemos leído. Además, sugirió una zona desmilitarizada de 29 kilómetros. 29 kilómetros. Con cada parte retrocediendo unos 15 kilómetros desde la línea de contacto actuales. No, pero la zona desmilitarizada no son 29 kilómetros. Será una línea de frontera, pero la parte... Ah, vale, la desmilitarizada será una línea de frontera. Aquí sí que habrá milicias solo ucranianas. Vale, entendido. Y a lo largo del Dnipro habrá 15 kilómetros desmilitarizado por un lado y 15 kilómetros desmilitarizado por el otro. Por tanto, tendremos unos 30 kilómetros, 29 kilómetros, considerando el ancho también del río, ¿no? Que un ancho además importante. Esto cómo queda la cosa, pero yo te quería hablar de algo que te había anticipado al inicio del vídeo, ¿no? Que este plan tendría una serie de ventajas, todos ganarían, ¿no? Ganaría a Rusia porque se permitiría anexar, ¿eh? Anexar la parte, o anexar, o al menos dar autonomía política a toda la zona del Donbass, Lugansk, Donetsk, prácticamente. Ganaría Ucrania, porque incluso Zelensky, porque tendría su territorio, podría administrar sus propias políticas, ¿no? Tendría las tropas americanas, las tropas europeas, podría incluso aspirar a entrar en la Unión Europea, ganaría Ucrania, ¿no? Y ganaría la Unión Europea, porque la Unión Europea siempre se ha manifestado que quiere Ucrania, que Ucrania entre, ¿vale? Y ganaría Estados Unidos, porque al final se quitaría del medio y dejaría la responsabilidad a los europeos, ¿no? Este plan gusta a Rusia porque permite un protectorado, permite al menos las zonas rusófonas que tengan un protectorado, incluso que se conviertan, incluso bajo una aparente autonomía, ¿no? Eh, se conviertan prácticamente en una nueva Bielorrusia, ¿no? Hasta el punto de no descartar, a pacto de que esto tenga lugar, Rusia no descarta la posibilidad de que una zona, aceptaría la posibilidad de que en una zona hubiese tropas de la OTAN. Franco-británicas, al final son tropas de la OTAN, ¿no? Y permitiría también a la Unión Europea, o mejor dicho, permitiría a las partes eliminar esas grandes quejas que tiene la Unión Europea que están dinamitando todo intento de paz, que es eso de que no, Rusia tiene que devolver el territorio, Rusia tiene que devolver el territorio. Mira, Rusia no va a devolver el territorio. Ese territorio no va a ser de Rusia, no se lo va a anexar.
Va a ser un Estado independiente, autónomo, que se autogobernará por sí mismo, aunque al final será una Bielorrusia, pero será un país autónomo. Rusia, por tanto, pasará, esto permitirá lavar la imagen de Rusia ante la comunidad internacional en el sentido de que Rusia no ha invadido, Rusia ha liberado un territorio y ha retrocedido y lo ha dejado en su autonomía, lo ha desnazificado, ¿no? Desmilitarizado en ese sentido. Creo que permitiría, y esa es la parte ventajosa, permitiría a Rusia salir de una forma limpia de esta guerra, eliminando esa retórica que tanto tiene la Unión Europea de que no, es que Rusia quiere invadir, es que Rusia quiere invadir Europa, a Rusia no le bastará esto, querrá avanzar. No, Rusia dirá, le quita todos los argumentos a los europeos voluntariosos para seguir la guerra. Le diría, no, mira, Rusia ha liberado esta zona y se ha vuelto a, dentro de sus fronteras. Y esa zona ya es un país autónomo. Quitaría todo argumento a los europeos como para seguir alimentando el conflicto. Y esto es muy ventajoso. Creo que la mayor ventaja de todas. Quitar la retórica a los europeos de que Rusia es un peligro y es una amenaza para toda Europa, no solo para Ucrania, ¿no? Por tanto, pone esta medida, pone paradójicamente a la Unión Europea contra las cuerdas, desmintiendo su propaganda rusófoba, diciendo que Rusia es una amenaza, una amenaza, una amenaza. Permitiría a Rusia una salida muy elegante e airosa de este conflicto y sería la mejor solución, además, y eso es muy interesante, para ver, un experimento social, para ver cuál de las dos partes, la Ucrania proeuropea o la Ucrania prorrusa, se va a desarrollar mejor y más rápido. Y ahí es donde yo te dejo la pregunta. ¿Qué crees que va a pasar? Una vez separadas eventualmente las dos Ucranias, ¿cuál de las dos crees que va a desarrollarse va a florecer, digamos, ¿no? Con mayor prosperidad? La que adhiere a una Europa cada vez más empobrecida, cada vez más oprimida por leyes que coartan la libertad de expresión y que se parece cada vez más a esa Unión Soviética, con un monobloque que la gobierna, donde todos quieren decidir centralmente y donde quieren quitar precisamente soberanía a los países, esa Europa globalista en decadencia, o prosperará más esa parte de Ucrania que se anexa a Rusia, que luego hará tratos con Estados Unidos, que hará tratos con China, que potencialmente se puede convertir Rusia en el nuevo puente de la nueva Guerra Fría, como lo fue Europa entre Estados Unidos y Rusia entre el final de la Segunda Guerra Mundial y hoy. ¿Quién no nos dice que Rusia se vaya a convertir en el nuevo puente de la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China? Prácticamente un país, el país más grande del mundo, que tiene todos los recursos, que lo puede vender a uno, a otro, que hace de puente, que puede comercializar con uno y con otro, mientras que Europa no tiene recursos naturales, se ha desindustrializado y tiene una clase política e incluso una sociedad acobardada, aburguesada, que ha perdido el espíritu de sacrificio. ¿Qué va a pasar con Europa? Este razonamiento es importantísimo. ¿No será que a día de hoy los que tienen más probabilidad de convertirse en los soviéticos de entonces seamos nosotros? ¿Qué opinas? ¿Va a convertirse Europa en la Unión Soviética de antaño? ¿Va a prosperar más en la eventualidad de separarse la Ucrania europea o la Ucrania rusa? ¿Desplazará Rusia a Europa como país, continente intermediario entre los dos grandes gigantes del mundo que van a ser Estados Unidos y China? Escríbeme qué es lo que piensas al respecto. Me gustaría conocer tu opinión. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.